Estupiñán Ascuntal, estudiante de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Estoy en tercer semestre. La materia que hoy voy a enfatizar y voy a trabajar es sobre lingüística aplicada de la docente Melanie Carrillo. Entonces, el trabajo del día de hoy es un análisis acerca de la película de Lodger, una protagonista muy importante. Vamos a iniciar con los datos principales de ella. Vamos a realizar una anamnesis, donde les voy a dar como lo más importante sobre ella antes de iniciar con el análisis de la vida de ella. Entonces, su nombre, como ya les dije, es Lodger Sonder. Ella tiene 34 años de edad, de género femenino. Su escolaridad es de nivel superior completo. Sí, su escolaridad es completa. Ocupación, ella era productora de documentales. Su estado civil, era soltera, no tenía hijos. Ella era una persona puntual, responsable, organizada, muy dedicada a su trabajo. Le gustaba salir, pasear, encontrarse con amigos, disfrutar, socializarse y ser una gran persona. Ella vivía con su madre, pero pues actualmente tiene a su hermano, que es como la persona que está a responsabilidad de ella. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con su historia de vida, realizando un análisis, como les dije anteriormente. Lodger un día amanece con un fuerte dolor de cabeza, de esos dolores que en verdad solo aparecen una vez en la vida. A ella le dolía tan duro la cabeza que cuando ella se despertó perdió el equilibrio, se le fue como la noción, perdió la visualización, todo lo que ella miraba borroso, lo miraba antemente, como en diferentes colores, ¿sí? Pero ella trató de como decir qué está pasando, qué me pasa, y al final de esta parte ella decide salir de su habitación donde ella estaba sola y camina varios pisos, como se lo visualizar en la película, y logra llegar a una puerta de un hotel donde, pues, por decirlo así, ella se desmaya. Y es ahí pues donde empieza como su nueva etapa de vida, que se da o ocurre por un derrame cerebral. En sí es una hemorragia intracerebral. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta que Lodger pasa de tener una vida normal, a ser una persona normal, a ser una paciente que está en procesos de recuperación por un infarto intracerebral, ¿sí? En ella las manifestaciones como más importantes, las que más sobresalen, es en el lenguaje, en la velocidad del procesamiento que tiene ella. Tiene también la presión, pero hay cosas como en la parte motora que no son tan graves, pero sí hay síntomas como en ellos. Tiene su presión alterada, que afecta a las partes de la corteza visual, lo que hace que ella mire, como les dije, objetos en diferente difuminación, en diferente color. Los mire de una forma y de otra, y una parte sí, otra parte no. Lodger presenta una afasia. ¿Qué es una afasia? La afasia es la deficiencia del lenguaje. Ella tiene dificultad para secuenciar y seleccionar información. En el video se mira claramente cuando una fonoaudióloga le pide a Lodger en una valoración que haga las siguientes actividades, como por ejemplo, le pedía que reconociera unas imágenes. Ella no podía reconocer la imagen de su sobrino, ella no sabía quién era ni por qué estaba allí. Cuando la doctora le pidió que por favor le señalara partes del cuerpo, le dijo que le señalara el antebrazo y el hombro. Ella, con miedo y temor, logró señalar el antebrazo. Cuando la doctora le pidió que nombrara el hombro, Lodger se llenó de miedo,
y de impotencia, claro es la palabra de impotencia, al no poder reconocer una parte de su cuerpo. Imagínense qué tan duro puede ser que uno llegue a tener esa vida normal y de un tiempo allá dejar de ser esa persona activa a llegar a ser una persona como recién nacida, sin conocimiento, sin saber. Debe ser muy duro. Entonces Lodger en ese momento se sentía tímida y angustiada de no poder reconocer el hombro. Le costó mucho, pero al final ella fue llegando, sí, llegó al hombro, pero como les digo, no fue tan fácil. Ella también tiene problemas, como les dije, en la visualización. Hay una parte donde la parte del ojo derecho ella no logra observar bien porque toda esa parte se afectó. Hubo un golpe, una parte visual que afectó una parte del cerebro que ella no lograra observar bien las cosas y todo se le fuera marcando de diferente nivel. Lodger presenta dificultades también en la escritura y en la lectura. Lodger no puede hacer la escritura, no puede escribir, se le hace muy difícil. Ella, después de haber sido, como les dije, una productora de documentales, de ser tener un ámbito tan grande para saber tantas cosas y pasar a no saber nada, no poder nada, es muy difícil. Entonces a Lodger, tanto como se le dificultaba para escribir, se le dificultaba para la lectura. No podía comprender lo que leía. Como les digo, ahí se le realizaron varios procesos y también fue muy difícil para ella porque pues no tuvo un lenguaje, no tenía una escritura, no podía leer. Entonces a Lodger se lo fue complicando cada vez más su problema debido al derrame cerebral. A Lodger también se le dificulta en la parte donde ella no puede mantener ideas y pensamientos para al mismo tiempo desaparecerse, ¿sí? ¿Qué quería decir con esto? O sea, ella tenía como la intención de pensar y decir algo, pero al mismo tiempo se le iba, ¿sí? Comprende lo que le dicen, pero al no lograr evaluar, como les digo, la respuesta en su cabeza limita su actividad para poder interactuar con la otra persona. Se le dificulta mucho esa parte. Lodger también presenta apraxia, ya que ella entiende una orden, pero no es capaz de llevarla a cabo, como les dije anteriormente, señalando una parte del cuerpo. Lodger, en un tiempo, después de 3 meses, 4 meses de lo que sucedió, ella se va a una internación, a una clínica, donde le van a hacer ciertos exámenes y ciertas evaluaciones, ciertas prácticas, para que ella vuelva a retomar su lectura, su escritura, vuelva a retomar cosas que pues el derrame intercerebral le afectó, tanto en el lenguaje como también pues en su vida diaria. En este proceso ella entra a un proceso muy importante donde es un aparato, no recuerdo bien el nombre, es un aparato donde ella va a ir señalando y va a ir pronunciando la palabra que esta máquina le da. Pasa el tiempo y ella es muy juiciosa, hace el trabajo bien y al pasar de los días ella va como que retomando esas cosas muy bien. Pero antes de esto, a Lodger se realiza un estudio en el Instituto de Neurología para investigar si la estimulación cerebral no invasiva puede acelerar la recuperación del habla tras el derrame cerebral que ella tuvo. Después miró cómo Lodger trata de recuperarse con los procesos que ya les conté anteriormente. Y Lodger es una persona eficiente, ¿sí? O sea, uno se da cuenta que cuando el paciente o la persona quiere salir adelante, quiere como dejar lo que ha pasado y seguir siendo, tal vez no podría ser un 100% como su vida anterior, pero sí lograr de rescatar algo para poder seguir. Entonces, como les dije, Lodger sí trata y hace bien las cosas, mantiene su disciplina, es la palabra,
pero hay un fracaso. ¿Cuál es el fracaso? Que un día menos esperado, después de haber hecho todos estos resultados, a Lodger le da otro como derrame cerebral o le da una convulsión. Es allí donde dicen los doctores, dicen ¿qué te pasó? Lodger se desmaya, llega la ambulancia, llaman al hermano a avisar que qué había pasado porque si todo estaba tan bien. Pues digámoslo así, que este proceso que era tan positivo de Lodger pasa a un final inesperado. Luego de volver a decaer, le realizan una estimulación transcraneal directa, donde evidencian que en primer semana de ella, que ella tuvo, como les dije, la primera semana de proceso, que ella estaba repitiendo, señalando cosas y todo eso, este examen le arroja una imagen diciéndole que en la primera semana era muy favorable, muy buena, o sea, tenía un nivel alto de que estaba recuperando su lectura, su escritura. Ella hizo también una mecanografía donde pues partes lo hizo bien, pero lastimosamente después de este derrame que sucedió, pues digámoslo así, por segunda vez, ella pierde toda esta actitud y tiene que volver a empezar de cero por causa de esta crisis que volvió a darle. Es duro, como les dijera, es duro tal vez pasar por esas situaciones, ¿no? Que un derrame cerebral nos afecte tanto, pero aquí nos deja una gran enseñanza esta película, donde la disciplina, el empeño, el querer es poder. Uno puede lograr cosas, pero puede hacer que nuestro cuerpo no esté funcionando bien y no nos deje avanzar como nosotros queremos. Según lo que decía en la película, nos dice que este derrame intracerebral que a Lodger le dio fue por malformaciones genéticas de los vasos sanguíneos en el cerebro. Esto fue la causa para que ella tuviera esa hemorragia, ese derrame, para luego, pues, como les dije al principio, tener una vida tan bonita, tan cotidiana, tan normal, a pasar a ser un paciente en recuperación. La enseñanza es muy grande de esta película, me pareció muy chévere, muy interesante, porque es ahí donde uno descubre qué tan dura es un derrame cerebral, cómo nos puede afectar, pero qué tan fuerte es el querer de esa persona, de ese paciente, para poder recuperarse. Muchas gracias.